escuchando todos con atención y con claridad. Acá estamos desde el sur de América del Sur, como ustedes saben que me gusta decir a mí, y empezamos hoy entonces con nuestro programa online 2015. Les doy la bienvenida a todos y ya estamos en la teleclase, así que estamos les voy a contar, creo que estamos con casi ya 20 personas la última vez que me fijé en el panel de control. Les cuento rápidamente cómo nos vamos a mover. Nos vamos a mover, yo voy a empezar con una breve presentación con el tema elegido para el día de hoy, y después lo que voy a hacer es abrir la conversación para preguntas y para interactuar entre nosotros, para reflexionar juntos, para aprender juntos. Por el momento lo que voy a hacer es tenerlos a todos en silencio. Voy a hacer una especie de maestro ciruela y no van a poder todavía hablar, pero eso tiene que ver con que de esa manera el sonido va a salir de mucha más calidad y todos van a poder escuchar. Les recuerdo a todos que esta sesión se va a grabar. Yo la voy a empezar a grabar en este mismo momento, y de esa manera nosotros vamos a poder, en el caso de que haya necesidad porque alguien no pudo asistir, o porque les encantó tanto que quieren escuchar de nuevo, o porque no entendieron nada, lo van a poder escuchar. Así que lo que vamos a hacer, los comandos son muy sencillos. Ustedes pueden levantar la mano y yo voy a poder después darle la palabra, y si tienen que escribir alguna pregunta también la van a poder hacer. Por supuesto, las preguntas escritas, ténganme por favor paciencia, porque es probable que yo esté atendiendo varias cosas a la vez y puede ser que las preguntas tarden un poquito en ser contestadas. De todas maneras, la manito levantada, ustedes tienen ahí un control que les permite levantar la mano, y cuando estemos interactuando lo vamos a poder hacer. Así que bueno, esta es la primera clase entonces de economía consciente. Vamos a empezar a trabajar juntos sobre el tema que nos ocupa. Preparé para eso una presentación, y esta presentación tiene que ver con el tema de hoy. Y el tema de hoy, el que me pareció con el cual valía la pena comenzar, era con una pregunta, ¿no? Si es la economía una ciencia oscura. Y para contestar esta pregunta, en realidad, para contarles por qué, primero nos hacemos la pregunta y después para intentar contestarla, como ustedes saben que a mí me gusta siempre hacer, tengo una historia para contarles. Y la historia nos remonta a 1979. Y lo que ustedes ven ahí es un aula muy grande, un aula de aquellas que había en la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuando yo comenzaba mi carrera de economista. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, tenía yo en ese momento 18 años o 19 años. Al principio del año 79 tenía 18 años, y yo había decidido que quería ser economista. Así que me anoté con muchas ganas y con mucha ilusión en la carrera de licenciado de Economía que se dictaba en la Universidad Nacional de Buenos Aires en Argentina. Y lo que yo estoy tratando de recordar con esta foto es el primer día de clase. Quiero contarles que para que ustedes tengan una idea de cómo era la Universidad Nacional de Buenos Aires en la época que yo estudiaba, había inscriptos en las 4 carreras que se cursaban 35.000 alumnos, y no me estoy equivocando, no estoy exagerando, ni desayuné con ginebra. Había 35.000 alumnos. Imagínense las primeras materias, lo que eran las clases, eran absolutamente multitudinarias. Así que yo recuerdo que fui bien temprano a mi primera clase de Economía 1, era Principios de Economía 1, porque iba a aprender lo que yo quería hacer el resto de mi vida, que es ser economista. Así que fui bien temprano, me conseguí un lugar en las primeras filas, me acuerdo que estaba en la primera fila, y esperé ansioso la entrada del profesor. Bueno, el profesor llegó, se presentó,
para mí era una especie de ídolo, yo quería escuchar lo que este hombre tenía para decirnos. Y bueno, cuando empezó la clase formal, lo primero que nos dijo, bueno, voy a darles una definición de economía, o sea, la definición más tradicional de economía. Entonces, me acuerdo que este señor se aclaró la voz, todos los alumnos tomamos nuestras libretas de apuntes, se escuchó ese típico ruido de las hojas dando vuelta y los lápices prestos, o las viromes prestas a escribir, y este profesor dijo lo siguiente, dijo, economía, también llamada la ciencia oscura, y nos regaló una definición. La definición era ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades ilimitadas. Y yo me acuerdo que cuando yo escuché esto, con mis jóvenes 19 años, puse una cara de espanto. Porque dije, estamos fritos. Era la peor noticia que podían dar. Yo rápidamente comprendí que había un problema en esa definición. Porque era como decir, mirá, esto es un partido que no se puede ganar. Ciencia que estudia la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Entonces, la verdad que era como si, no sé, alguien quiere estudiar ser médico y el profesor de, no sé, introducción a la anatomía o introducción a la patología o algo así, en su primera clase, bueno, medicina, ciencia que estudia cómo la gente se muere o por qué la gente se muere. Y todos sabemos que es inevitable que la gente se muera, pero no resulta muy entusiasmante para jóvenes y brillosos estudiantes esta definición. Y la verdad es que para mí fue como una especie de shock, ¿no? Es decir, miré a mis compañeros y dije, a ver si alguien reaccionaba, pero no había muchas reacciones. La gente notó y bueno, y siguió adelante. Quiero contarles que con el tiempo, no me di cuenta inmediatamente, pero con el tiempo, y de esto se trata la teleclase de hoy, descubrí que esta definición tenía dos problemas. Primero, era en algún sentido malintencionada. Era como que le daba a las personas cierto grado de culpabilidad. Porque hacía hincapié, énfasis, en que la satisfacción era para satisfacer necesidades ilimitadas. Había casi una cosa como de, bueno, la culpa es de ustedes. O sea, la verdad que los economistas no tenemos mucho que ver con esto. Lo que pasa es que ustedes, las personas, los seres humanos, como si los economistas no lo fueran, y a veces uno piensa que no lo son, bueno, como quieren pasarlo bien, es decir, como les gusta viajar en barco, tener hermosas casas, les encanta tener dinero, grandes autos, bueno, si ustedes no quisieran tantas cosas, los recursos alcanzarían. La verdad es que la culpa, ¿no?, es como el síndrome de tío rico. O sea, si ustedes no fueran como tío rico, que quieren tener mucha plata y pasarlo bien, no habría problemas. Y la verdad es que eso a mí me pareció bastante miserable. O sea, no me parecía que eso fuera algo justo. Pero bueno, eso es lo que había. O sea, que la primera parte de esta definición no me gustaba porque me parecía como que le echaba la culpa a la gente del fracaso de la ciencia económica, de que la economía fue una ciencia oscura. Y la ciencia era oscura porque las personas querían pasarlo bien y querían tener un buen pasar. Ahora, hay una segunda razón por la cual esta definición de economía me parecía terrible. Y esto lo aprendí muchísimo tiempo después. Así, había algo en mi cabeza que no me cerraba. O sea, yo no quería trabajar en una ciencia que fuera tan nefasta desde el punto de vista del futuro, ¿no? Y con el tiempo y trabajando con las compañías y trabajando en muchos lugares del mundo, me di cuenta, descubrí cuál era la segunda cosa que a mí me hacía mucho ruido,
Y era la primera parte de la definición. Ciencia que estudia la asignación de recursos escasos. Y lo que yo les voy a contar ahora, sin ningún ánimo de ser petulante, lo que nosotros vamos a ver ahora es revolucionario. Porque lo que yo voy a tratar de mostrarles es que la definición de economía tradicional, la que está en casi todos los libros de economía, la que ustedes van a ver en los libros de economía 1, de cualquier curso de economía, no solamente está inspirada en la miserabilidad, sino que además está mal, es falsa, porque es mentira que los recursos sean escasos. Es un enorme error, un error fatal que comete el 99% de los economistas. A mí me gusta pensar que en la ciencia en la cual yo me eduqué, hay como dos corrientes de economistas, o dos grandes corrientes. Están los economistas, lo que yo digo, hay una economía que es la economía de revolver en la basura. ¿Qué es la economía de revolver en la basura? La economía de la basura es el permanente reciclaje. Y si ustedes ven en cada uno de sus países los distintos programas económicos de los distintos gobiernos, el 90% del tiempo se preocupan por eso, o sea, con una dotación determinada de recursos, ver cómo distribuimos o redistribuimos, a quién le sacamos, a quién le damos, qué impuestos ponemos, qué impuestos sacamos, qué subsidio damos, qué subsidio cambiamos, como si estuviéramos revolviendo en un tacho, enorme tacho de basura, y lo que estamos haciendo es reciclando permanentemente, pero nunca generando verdadera abundancia. Siempre generando un juego de suma cero. O sea, hay una fuerte corriente de pensamiento económico que no piensa fuera de la caja, piensa dentro de la caja y no genera abundancia. Lo que hace es, hay abundancia para algunos, pero pagada por la escasez de otros, y a eso se le pone el nombre de justicia social o cosa por el estilo. Pero en realidad lo que hay es una tremenda incompetencia, porque es un modelo mental muy fuerte que no nos permite salir de esa caja, y por eso yo la llamo eso la economía de revolver la basura. A lo largo de todo el programa de economía consciente, nosotros vamos a ver enorme cantidad de casos donde son patéticamente y patentemente demostrable que este es el modelo mental imperante en la abrumadora mayoría de los casos, ¿no? de los economistas. Y vamos a disputarlo, y creo y tengo para mí que es muy importante para nuestra formación romper con ese paradigma y pensar de manera distinta. Por eso digo, en algún sentido el curso de Economía Consciente que hemos diseñado es revolucionario, pero no es revolucionario a nivel del modelo mental desde el cual está inspirado. Y vuelvo a decir, los recursos no son escasos. Hay otra corriente de pensamiento económico, que por ahora somos minoría, que es que lo que nos fijamos es cómo generar abundancia, cómo convertir a la dinámica de la economía en un juego de suma positiva, donde todo el mundo gane. Pero no es simplemente una creación de principios o de deseos. Es decir, cómo utilizar la inteligencia para que la economía sea un lugar una ciencia que se preocupe por generar abundancia. O sea, entonces tenemos la economía de revolver la basura y la economía de la generación de abundancia. Cuando lo pongo en estos términos, difícilmente alguien no quiera estar en la segunda corriente. Pero para estar en la segunda corriente es fundamental romper con el modelo mental. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué, César, decís que los recursos no son escasos? Y parece que no hay duda de que los recursos no alcanzan. Y acá otra vez hay una pequeña trampa en el lenguaje. Es verdad que en muchos casos los recursos no alcanzan. Ahora, la pregunta es, ¿no alcanzan porque son escasos? ¿O no alcanzan porque nuestra incompetencia para asignarlos adecuadamente los terminan convirtiendo en escasos? Y para muchos de nosotros esto es un enorme desafío, porque finalmente es un desafío lingüístico. Y es muy lindo verlo. A mí, cuando me di cuenta de esto, me agarró como una gran emoción y entusiasmo, porque me di cuenta de que todo lo que nosotros sabemos del lenguaje se podía aplicar perfectamente para provocar esta revolución
en la manera de pensar el fenómeno económico. Y el grave problema de los economistas que revuelven en la basura es que creen advertir que escaso es un sustantivo. Y se olvidan que escaso es un adjetivo. Es decir, escaso es una opinión. Y la opinión puede cambiar. Lo que pasa con los recursos es que la manera que tenemos de utilizarlos lo convierten en escasos. Pero los recursos no son escasos. Los recursos se convierten en escasos y muchas veces la opinión está bien fundamentada, pero eso tiene que ver con nuestra impericia para utilizarlos. Y todo parte de una sutil trampa en el lenguaje. Que cuando ahora que lo digo, estoy seguro que muchas de las personas que están en la audiencia dicen, claro, ¿sí? Estamos tratando a escaso como si fuera un hecho, como si fuera una observación, como si fuera observable, ¿sí? Como si escaso fuera un sustantivo. Hoy es jueves y los recursos son escasos. Y no es lo mismo. Escasos es una opinión. Y nosotros a lo largo del programa de Economía Consciente vamos a desafiar esa opinión y vamos a mostrar quiénes son los responsables. Pero es muy fácil darse cuenta, ¿no? Cuando yo digo recurso, lo primero que sale en la mente de las personas es pensar tal vez, por ejemplo, en un río. Ustedes saben, yo soy argentino. Y desde que yo era chiquitito así, iba a la escuela primaria, mis maestros y las personas más grandes me decían, Argentina es un país bendito porque tiene enorme cantidad de recursos. Argentina tiene los 4 climas. Después aprendí que a veces lo tiene en el mismo día, ¿no? Los 4 climas. Y tiene grandes extensiones de tierra, y tiene lluvias, y tiene ríos, y tiene montañas. Entonces yo, cuando empecé a darme cuenta de la trampa de la escasez, una pregunta que me hice y les traslado ¿es un río un recurso? Si nosotros tuviéramos que hacer fenomenología de un río, ¿qué diríamos que es un río? Un río es agua que corre toda junta para un mismo lado, dentro de un cauce. Pero no es un recurso. Es más, en tanto en cuanto río, así en estado natural, muchas veces no solamente no es un recurso, sino que es un problema. Por ejemplo, corta el paso de una orilla a la otra. Hay que hacer puentes, o hay que tirarse a nadar, y hay personas que se mueren ahogadas cruzando un río. Los ríos a veces se inundan, o sea, los ríos a veces se desbordan e inundan a las zonas circundantes. O sea, los ríos por sí mismos no son ningún recurso. ¿Qué es lo que convierte a los ríos en recurso? El poder impresionante de la inteligencia humana. Y entonces tengo otro dibujito para mostrarles. Ahí tenemos el transbordador. Creo que este es me parece que este es el Challenger. Pero no importa, puede ser el Discovery o el Atlantis, o el Columbia, no, puede ser cualquiera de ellos. Pero esta foto es muy impresionante porque pensemos juntos, ¿cuántas personas haciendo fuerza para arriba con el mero esfuerzo de sus músculos se necesitarían para impulsar al transbordador afuera de la estratosfera? ¿Cuántos miles, centenares de miles, millones de personas empujando 1, 2, 3, ahora? Y la verdad que el número no se nos ocurre. Pero hay una cosa que tiene una fuerza impresionante y que es lo que convierte, casualmente, a los objetos inanimados o a los objetos naturales en recursos: la inteligencia humana. Basta un grupo de 100 personas o 200 personas, diseñadores, ingenieros, gente que ha desarrollado su inteligencia para lograr que apretando un botón el Challenger, en un éxtasis, en una enorme explosión controlada, la mayoría de las veces. También sabemos que las cosas pueden fallar, lo sabemos. Toma su camino hacia su destino, hacia la estratosfera. Y es una cosa muy, muy impresionante porque
Esto es el Challenger, o esta foto es para mí el triunfo impresionante y yo creo que inevitable de la inteligencia humana sobre la fuerza bruta. Y eso es lo que convierte la inteligencia humana, eso es lo que convierte a los objetos inanimados y a los objetos naturales en recursos. El viento no es un recurso. Se convierte en un recurso cuando la inteligencia humana convierte a la potencialidad energética del viento en energía eólica. Y lo mismo pasa con la energía hidráulica. Y lo mismo pasa con la energía atómica. Y la Tierra no es un recurso. La Tierra, una extensión de tierra, a veces es otra vez un problema. Grandes extensiones de tierra, que si no sabemos cómo recorrerla, todo lo que hacen es alejarnos a unos de otros. Pero si alguien entiende cómo cultivar esa tierra se convierte en un enorme recurso productivo. Pero lo que lo ha convertido la tierra inerme en recurso productivo es la inteligencia humana. Entonces esto nos remite a otro dibujo, es una foto que a mí me encanta, ¿no? Y esta foto a lo mejor lo sorprenda un poco. Esta es una foto que tomé en el año 2012-2013. 2013. Desde un colectivo, esos ómnibus, esos hop-on, en la ciudad de Nueva York. Yo estaba paseando con Alejandra, con mi señora. Estábamos paseando por Nueva York. Hacía bastante calor. Era finales de verano, principios de otoño. Era un día caluroso. Y no sé si alguna vez tomaron esos micros. Esos micros son, vos sacás el pasaje y puedes subirte y bajarte cuantas veces querés en el día o mientras dure tu abono. Entonces vos, ahora, la parada en cada una de las paradas que están preestablecidas es muy corta, ¿no? No se queda mucho tiempo el micro, o sea, no te espera, o sea, bajás y subís, no. Y si no, tenés que esperar a otro, que por ahí viene dentro de 15 minutos o media hora, dependiendo de la hora del día. Y hacía muchísimo calor y la gente va arriba al rayo del sol, no tienen techo. Y todo el mundo estaba muerto de sed. Pero no había forma de bajar a comprar. Cada vez que el micro paraba, yo veía que había a lo mejor algún señor vendiendo agua mineral o fuera alguna bebida en la vereda, pero no había tiempo de bajar, comprar, volver a subir. Cuando él quería volver a subir, el micro ya se había ido, no había tiempo. Y entonces me encontré con mi amigo el capitalista. Nunca supe el nombre de mi amigo, pero saqué una foto. No sé si ustedes ven la foto, mi amigo, o mi admirado capitalista, se hizo cargo de esa necesidad y se inventó una máquina expendedora de agua mineral, fresca e inmediata. Convirtió seguramente un palo de escoba y 2 vasos, no sé qué son, en recursos, un piorín, los ató, y este hombre lo que hacía era, ni bien el micro paraba, él miraba a las personas decían agua, él lo ponía, lo subía, la persona ahí le ponía la plata, lo bajaba, y vendía agua y gaseosas como loco. En los 2 minutos que estaba parado el colectivo, mientras la gente subía y bajaba, él era el rey de las ventas de bebidas. Y yo le saqué una foto porque quedé maravillado. Dije, eso es el capitalismo. Eso es la inteligencia aplicada y es el servicio hecho negocio. Un capitalista total. Es un admirado capitalista. Y lo que nosotros vamos a aprender en este programa de economía consciente es ese capitalismo. Y a mí me parece que es una cosa que no todo el mundo ve con total claridad. No sé si las otras personas que están en el micro se dieron cuenta de lo mismo que me di cuenta yo, pero yo le saqué la foto porque dije, este es un típico capitalista. A lo mejor ni siquiera él sabe que es un capitalista. Porque, como todos nosotros sabemos, el capitalismo tiene tan mala prensa que si yo a lo mejor le digo a este señor, vos sos capitalista, se enoja conmigo. Y además un tipo grandote, eso hasta por ahí me pega. Además se le ocurre convertir a su máquina expendedora de bebidas en un garrote y me lo parte por la cabeza. Así que no le dije nada. Pero para mí esa es la imagen del capitalismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para entender
La filosofía de nuestro programa de Economía Consciente es remontarnos. A veces la historia nos ayuda mucho. Y nos vamos a la tierra de Canaán. Nos vamos a 4000 años antes de Cristo. Las glaciaciones han terminado y han dejado depositado una capa de barro que por el momento solamente es eso, barro, agua con tierra. Los famosos ríos Tigris y Éufrates, y a la izquierda y abajo también vemos ahí en Egipto el delta del Nilo. Los dos lugares más prósperos de la antigüedad. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, hubo personas que empezaron una revolución. Empezó la civilización. La verdadera civilización humana empieza ahí, esa es la cuna de la civilización humana. Cuando algunas personas se dan cuenta de que ese barro es tremendamente, tiene una potencialidad enorme para poder hacer algo que nunca habían podido hacer, quedarse en un lugar. Hasta allí, hasta el final de las glaciaciones, las poblaciones, los seres humanos de esa época, debían correr detrás de su presa, eran cazadores. Muchas veces eran cazados por sus propias presas, ¿no? Eran cazadores y presa al mismo tiempo. Y era una vida muy difícil, una vida muy peligrosa, y las poblaciones eran nómades. No podían quedarse en un lugar porque lo que hacían era devastar el lugar, porque no conocían la agricultura. Y si no conocían la agricultura, tampoco podían conocer la ganadería. ¿Y por qué no conocían la agricultura? Si estaba lleno de tierra. Porque no habían inventado la manera de cultivar. La revolución es otra vez una revolución mental. Hoy en día es muy fácil darse cuenta cómo se hace el pan. Pero en aquel momento alguien tuvo que inventar, tuvo que darse cuenta de cómo cultivar trigo, de cómo, en realidad primero cómo sembrar trigo, en qué momento sembrarlo, en qué lugar sembrarlo, en qué época del año sembrarlo, cuánto tiempo había que esperar, y después cultivarlo, y después convertir ese trigo en harina, y después convertir esa harina en masa, y después convertir esa masa en pan. Y todo eso es una revolución impresionante de la inteligencia. Y ese es el camino para poder quedarse en un lugar y prosperar. Y quiero contarles que esto empieza 4000 años antes de Cristo y es una lucha que duró mucho tiempo. Durante muchísimo tiempo la fuerza bruta prevaleció. Durante mucho tiempo las poblaciones más pacíficas eran cada tanto, periódicamente, invadidas por los bárbaros. Los bárbaros seguían siendo nómades que ahora se aprovechaban de la inteligencia de las poblaciones pacíficas, los dejaban prosperar y cuando habían prosperado, los arrasaban. Quiero contarles que estoy hablando de 4000 años antes de Cristo y el imperio más grande en la historia de la humanidad se consolidó en el año 1210, 1220, cuando Gengis Khan termina de conquistar toda la Mongolia y constituye el imperio más grande, estoy hablando 5200 años. Durante 5200 años la fuerza bruta prevaleció. O sea que el triunfo de la inteligencia es relativamente noticia nueva. Casi debiera salir en las últimas noticias de la CNN. Porque además, en muchos lugares del mundo, esa batalla todavía se sigue luchando. La fuerza bruta, con alguna sofisticación, todavía trata de imponerse sobre la inteligencia. Lo que nosotros vamos a ver en nuestro programa de Economía Consciente es cómo las personas pacíficas son las personas que se esfuerzan por generar abundancia y reclamar la parte que les corresponde por haber generado ese valor. Y que hay un montón de fuerzas que son violentas y que utilizan la agresión, que utilizan la violencia física, que utilizan el engaño, que utilizan la amenaza para apropiarse del fruto fecundo de las mentes humanas. Hay como un cierto grado de subhumanidad en la agresión, porque el elemento más patente de la inteligencia humana son los productos que las personas pueden ofrecer.
No hay cosa más pacífica que un ser humano que ha utilizado su inteligencia para luchar contra la supuesta escasez de los recursos, convertir a los recursos que parecían ser escasos en suficientes, generar una abundancia que no existía antes de que él o ella con su inteligencia interviniera en el proceso, y después decir, bueno, esto es lo que yo logré. ¿Te gusta? Te lo cambio. Te lo cambio por lo que vos lograste. Eso es la profesión de fe, que por suerte también, en montones de lugares, en todo el mundo, todos los días, tengo la esperanza de que miles de millones de personas hacen cada día que se despiertan al sol. Y es decir, la manera en que hoy voy a ganarme mi pan, y es ofreciendo en forma honesta y pacífica valor por valor. Y eso es la base de lo que nosotros llamamos el capitalismo consciente. De manera tal de que tenemos una nueva definición de economía. Una definición de economía que yo voy a tratar a lo largo de todo este programa de mostrarles que es absoluta y totalmente revolucionaria. Nosotros vamos a decir que la economía es la ciencia que estudia la forma de generar abundancia. Vamos a abandonar aquella definición de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas y vamos a generar un modelo mental totalmente distinto y les aseguro absolutamente revolucionario, que es entender el fenómeno económico y entender a la economía como la ciencia que estudia la forma de generar abundancia. Y ese es el gran desafío de la economía consciente. Muchachos, muchachas, tenemos ante nosotros un gran desafío. En realidad, no es el gran desafío de la economía consciente, es nuestro desafío. Otra vez, no vamos a hablar en tercera persona, no vamos a hablar en forma abstracta. El gran desafío de la economía consciente, es decir, nuestro desafío, es convertir esta idea revolucionaria en una idea que transforme el mundo. Tenemos que, y esto es lo que nosotros vamos a aprender a hacer, por eso este programa es un programa de economía y de management. No podría ser de otra manera. La economía va a ser la base teórica y filosófica sobre la cual nuestros esfuerzos se van a sustentar. Pero luego esos esfuerzos necesitan el imperativo moral que cada uno de nosotros tenemos, deben generar resultados en la realidad económica. No tiene ningún sentido que nosotros seamos unos grandes eruditos acerca de capitalismo consciente y economía consciente. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer capitalismo consciente y ayudar a las empresas con las que trabajemos y a las personas que nos consulten y a las personas que ayudemos a convertirse en más productivas a enfrentar y tomar ese gran desafío, intervenir sobre la verdadera realidad económica. Y entonces tengo un dibujito para mostrarles, el correcaminos, ¿no? Y hay una cosa que a mí me divierte muchísimo de las historietas, y es el momento en el cual, por ejemplo, el coyote va corriendo como loco al correcamino, y cuando el correcamino se frena de golpe, el coyote sigue corriendo, pero está corriendo en el aire. Y lo divertido es que, a mí me causa mucha gracia que mientras el coyote no se da cuenta que corre en el aire, no se cae. O sea, es como que no se da cuenta de la realidad. ¿Y cuándo se cae el coyote? Cuando el correcamino dice ¡bip, bip! Y entonces el coyote se da cuenta, mira para abajo, pone esas caras tan simpáticas, tan ridículas, y ahí ¡bum!, se cae. Bueno, ¿por qué nos muestra esto César? A los economistas y a los gobiernos y a las personas que toman decisiones en las empresas, y todas las personas que toman decisiones, muchas veces les pasa esto. Actúan como si estuvieran en el piso, cuando en realidad están pataleando en el aire. Y no actúan sobre la realidad económica, actúan sobre una percepción absolutamente distorsionada de lo que es la realidad económica. Y trabajan solamente sobre eso. Un ejemplo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y esto tiene que ver con mi carrera de economista. Cuando yo me recibí de economista, empecé a intentar trabajar de economista. O sea, es lo que uno espera, ¿no? Se recibe y después tiene el berretín de trabajar de lo que se recibió. Y yo me da cuenta que mis grandes profesores no les importaba mucho el mundo real.
a ellos les importaban mucho sus elucubraciones sobre el mundo real, que no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Una persona, vamos a suponer que a un economista le piden que haga un informe sobre el hambre en el Chaco argentino. El Chaco argentino es un lugar bastante pobre. Y es pobre porque está lleno de gente que es pobre. Pobre quiere decir no alcanza a cubrir las necesidades básicas de alimento, vivienda y vestimenta para ellos y su familia. Entonces el economista, ¿qué hará? Hará un estudio con estadísticas, un estudio, a lo mejor un estudio súper detallado, pero se preocupará muchísimo por el estudio, pero el estudio no le da de comer a nadie, salvo a ese economista. La persona que hace el estudio sobre economía empieza a comer mejor, puede ir a restaurantes más lujosos y comer mejor, pero eso no mejora la vida de las personas. Pasa a ser más importante el estudio que la realidad sobre la cual el estudio se supone que quería intervenir. Y esto pasa muchísimo, muchísimo también en el ámbito privado. Entonces nosotros lo que vamos también a aprender y lo que ya estábamos tratando de empezar a reflexionar juntos es cómo podemos, como profesionales del mundo de los negocios, comprender este modelo mental del capitalismo consciente para intervenir sobre la realidad económica. No para patalear como el coyote en el aire, porque si no, más tarde o más temprano nos vamos a golpear contra el piso. Es intervenir en la realidad económica. ¿Y por qué queremos intervenir en la realidad económica? Queremos actuar sobre la realidad económica porque queremos generar abundancia, es decir, abundancia material. Esto tiene que ver con la productividad. Y porque además queremos generar riqueza moral. Y esto tiene que ver con la ética. Nuestra propuesta de economía consciente es revisar, generar un modelo mental para comprender a la economía no como una ciencia oscura que se preocupa por la asignación de recursos escasos para la satisfacción de necesidades ilimitadas, sino como la economía como la ciencia que estudia la manera de generar abundancia. Pero además de estudiar la manera de generar abundancia, lo hace para actuar sobre la realidad, generar esa abundancia material a través de la productividad, y otra vez la productividad como fruto de nuestra inteligencia, y generar además riqueza moral, porque eso tiene que ver con nuestra ética. Y aquí otra vez quiero hacer una distinción lingüística. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, la inteligencia siempre es el producto entre la competencia que nos permite ser productivos y la moral que nos permite ser éticos. La inteligencia desnuda de moral, la inteligencia desprovista de moral, la inteligencia desvestida de la rigurosidad moral y de la ética, no es inteligencia. En todo caso, puede ser astucia. Nosotros no aspiramos a la astucia, nosotros aspiramos a la inteligencia. Actuar sobre la realidad para generar abundancia material a través de la productividad, y por eso tenemos que entender el fenómeno económico y el fenómeno del management, a través también o conjuntamente generando riqueza moral, de manera tal de poder procurar la felicidad en un marco de respeto por la libertad. Esta es la propuesta entonces de el capitalismo consciente, de la economía consciente, y que por supuesto nosotros vamos a complementar con todo lo que aprendamos juntos también sobre management consciente. Por eso, como yo decía hoy al principio, nuestro programa no estaría huérfano si tuviera solamente una de las dos vertientes. Necesitamos entender la filosofía económica del capitalismo consciente para poder aplicarla en el management, de manera tal de poder actuar sobre la realidad, porque es en las compañías empresariales, y por supuesto lo podemos conversar, pero yo estoy absolutamente convencido que es solamente en las empresas donde se genera o se está librando esa batalla contra la pobreza. La abundancia se genera en el mundo de los negocios. Y nosotros vamos a aprender a estar orgullosos
de trabajar en el mundo de los negocios, de generar abundancia material en el mundo de los negocios, teniendo una ética imperturbable e incorruptible, generando riqueza moral, porque queremos ser más felices en un marco de respeto por la libertad. Y esto era lo que la presentación que tenía para mostrarles hoy, así que lo que vamos a hacer ahora es abrir la posibilidad de preguntas, así que seguramente habrá personas que quieren preguntar. Todo lo que tienen que hacer es levantar la mano, esa manita, la manita electrónica, y yo les voy a dar la posibilidad de hacer preguntas. Comentarios, preguntas, reflexiones, me gustaría muchísimo escucharlos a ustedes. Aquí es donde la teleclase empieza a ser interactiva. Así que espero las manos levantadas. A ver quiénes tienen preguntas para hacer. Bueno, acá veo a Alex, parece tener una pregunta. Por lo menos ha anotado una pregunta. Así que Alex, te voy a dar sonido. ¿Me escuchás, Alex? ¿Aló, César, se escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás, viejo? Escribí algo ahí en el chat, que no lo veas después. A ver, pensé Sí. que tenías una pregunta. ¿Tenés una pregunta para hacernos? ¿O una No, sí tengo una pregunta. No, tengo una pregunta. O sea, más bien me gustaría que profundizara el último aspecto donde tú planteas, digamos, que en la economía necesariamente tiene que haber ética. Me gustaría profundizar el tema de la astucia y de la inteligencia, porque la verdad es que en nuestros países es muy generalizado y casi desde el modelo mental nos han hecho, nos han vendido la astucia como inteligencia. ¿Ah? Entonces quisiera ahí ver si lo puedes profundizar un poco más, porque me parece que es un problema central de nuestro tiempo. ¿Ah? Porque pareciera que cuando llegamos a intervenir en una organización, parecemos bobos porque no queremos ser astutos, ¿te fijas? Y pareciera que detrás de nuestra propuesta ética estaríamos traicionando la productividad. Entonces, me pasa que cuando nosotros hemos conversado muchas veces, pero eso estaba hablando cuando salimos de este círculo y vamos donde un cliente, pareciera muy ingenuo y pareciera que en realidad estamos en contra de la productividad cuando en realidad queremos lo contrario. Entonces, no sé si pudiéramos fundamentarlo un poco más. Sí, buenísima pregunta. Y esto nos remite, a ver, digo buenísima porque nos permite rápidamente relacionar esto que estamos hablando nosotros con las herramientas de coaching y con el modelo de coaching que nosotros manejamos. Para aquellos que no lo conocen, el modelo de coaching, que es el modelo con el cual nosotros ayudamos a las personas que conducen organizaciones. Ahora vamos a hablar directamente de las compañías. ¿Sí, Alex? Vamos a meternos en ese mundo, porque tu pregunta remite a ese mundo. Y nosotros siempre decimos, hay 3 espacios de intervención en cualquiera de nuestras consultorías, cada vez que nosotros ayudamos a una persona o a una compañía. Y los 3 espacios de intervención son la tarea, las relaciones interpersonales y el crecimiento personal de cada uno de los individuos. Y esta es la explicación de por qué cada una de nuestras intervenciones debe tener, por un lado, la carga explosiva de la productividad, porque sin productividad, sin la inteligencia aplicada a la productividad, sin la reflexión, el pensamiento, el fundamento de opiniones, la búsqueda de alternativas, el cuestionamiento de algunas formas de pensar, etc. Sin pensar mejor, es difícil que podamos tomar decisiones que generen productividad, es decir, abundancia material. Lo que yo hablaba de abundancia material en el modelo de capitalismo consciente remite directamente al espacio de los resultados o de la tarea en el modelo de consultoría que nosotros manejamos y que yo voy a explicar con muchísimo más detalle en las teleclases de management consciente. Pero creo que es bastante razonable, ¿no? Es decir, hay 3 espacios de intervención. El primer espacio de intervención, ineludible, tiene que ver con generar mejores resultados. Entonces, lo que viene es esto que vos decís, muchas veces
pareciera que pecamos de ingenuos y que terminamos atentando contra la productividad de las personas que nos contratan. Bueno, ese es un trade-off, ese es un compromiso, ese es un desbalance que nosotros tenemos que disputar fundamentalmente. Y no existe trade-off, no existe compromiso entre la generación de abundancia material y la generación de abundancia ética, sino más bien todo lo contrario, porque toda empresa y toda intervención de management, donde el coaching tiene mucho para aportar por sus herramientas, apunta a la generación de resultados económicos, y eso puede ocurrir o no puede ocurrir, como sabemos, son resultados condicionales, pero apuntamos a eso. Nosotros buscamos generar abundancia material. Y ese es nuestro compromiso. Ahora, para hacerlo, nosotros nos fijamos en objetivos de proceso. Y ahí es donde aparece la ética. Si lo único que nosotros necesitáramos o apuntáramos es a generar abundancia material para las personas que nos contratan, nos volveríamos nosotros también, o podríamos caer también nosotros en la agresión, en la mentira, en el engaño, en la violencia, en la traición. Porque ganar dinero o generar no es tan difícil. Las personas piensan que ganar dinero es muy difícil. Lo que es difícil es ganar dinero en forma sostenida en el tiempo y de una manera que resuene con nuestros valores. Porque si no, simplemente uno se apropia mediante el engaño, la violencia, con un garrote más grande que el de su vecino, etc. Entonces, no cabe duda que tenemos que generar abundancia material. Ahora, para que esto sea sostenible en el tiempo, a lo que nosotros vamos a llamar inteligencia y no astucia, es hacerlo de manera tal de que cuando yo atiendo el primer espacio de intervención, que es el espacio de la tarea de resultados, mis acciones también atienden un segundo espacio. Y este es el gran desafío, Alex, y estoy seguro que vos compartís conmigo esta idea. Nosotros tenemos que ayudar a que las personas descubran acciones que no son solo prometedoras en términos de generar abundancia material, sino que además son prometedoras en términos de mejorar los espacios de confianza en las personas, entre las personas que conforman las compañías para las cuales trabajamos. Porque si en una compañía se genera abundancia material a costa de la generación de confianza entre los miembros de la compañía y entre la compañía y el mercado, lo que va a pasar, es absolutamente lógico, eso no va a ser sostenible en el tiempo. Por lo tanto, primer nivel de intervención, primer nivel en el cual nosotros intervenimos como consultores, como coach, como economistas, como el nombre que nos queramos poner, como personas que ayudamos, es el nivel de tarea. El segundo, nuestras acciones tienen que además generar abundancia en los espacios de confianza. Eso tiene que ver con las relaciones. Y para que eso pase, hay una receta que es ineludible, y es que eso tiene que provenir de personas que tienen un conjunto de valores, pero no solamente tienen un conjunto de valores, por eso es importante la ética, tienen un conjunto de valores y tienen una articulación de esos valores, a lo cual nosotros podemos llamar ética. La ética es la articulación que le damos a un conjunto de valores que nosotros hemos escogido. Esa es la diferencia entre moral y ética, ¿no? La moral es el conjunto, es como una caja llena de valores. La ética es como yo utilizo esa moral para generar un modelo mental, una forma de razonar. La ética es como la lógica, es una forma de razonar. Esa forma de razonar, inspirada en valores morales, conforman una ética, que es una de las guías de las escaleras de inferencia o de los modelos mentales. Y el otro es la competencia técnica. Con competencia técnica y con competencia ética, eso genera lo que nosotros llamamos inteligencia. No hay ningún trade-off, no hay ningún compromiso entre ambas. Como no hay ningún compromiso entre la guía derecha de una escalera y la guía derecha y la guía izquierda de una escalera. Las dos son necesarias, porque si vos tenés una escalera con solo una guía, cuando pones un pie en el primer escalón, te caes porque no está sostenido por el otro lado. Entonces, sería muy tonto pensar que hay competencia entre la guía derecha de una escalera y la izquierda de una escalera. Lo que hay es una absoluta complementariedad. Lamentablemente, cuando eso no ocurre, aparecen las técnicas del engaño. Y hay personas que tienen una gran habilidad para engañar, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y nosotros
vamos a ver por otro camino. No sé si era un poco eso lo que te servía como reflexión o la reflexión que estaba pretendiendo, Alex. Sí, está bien, César. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Hay una pregunta de Beatriz, así que lo silencio a Alex y le doy el micrófono a Beatriz. A ver, acá está Beatriz. Tiene la mano levantada, así que Beatriz, ahí estamos. Hola, Beatita, ¿cómo estás? No, César, no. ¿Aló? Hola, te escucho. Es que no sé por qué tengo la mano levantada, porque no tenía ninguna pregunta, sorry. Tengo una pregunta y la mano levantada. Las dos cosas. Pero bueno, no hay problema porque lo tenemos a Hugo, que sí tiene la mano levantada, espero. Así que la voy a silenciar, o si querés, Beatriz, silenciate vos y le voy a dar el micrófono a Hugo para que él haga su pregunta. Hola, Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola César, buenas noches. Hola a todos, buenas noches. César, sí, mira, cuando te escucho me parece primero casi que obvio lo que mencionas de esa distinción, no esa diferente definición del tema de economía. La pregunta que me surge es en qué momento se perdió, en qué momento se tergiversó y por qué llevamos, bueno, lo tuyo es en el 79, yo en el 94 empecé en la universidad y ahí ya, es decir, desde mucho antes seguramente que por ahí venían esas definiciones. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva esta que tú estás planteando y como tú dices que todavía son o somos minoría? ¿Y en qué momento se desvió de una definición como esa que, como te digo, hoy me parece obvia? A ver, vamos a intentar juntos articular una respuesta es interesante ver la historia. A veces la historia nos ayuda para entender, ¿no? A veces entender la historia, o sea, conocer un poco de historia nos permite entender el presente. Si uno mira la historia de la humanidad, la creación de lo que nosotros conocemos como estados nacionales es el resultado, en la abrumadora mayoría de los casos, de la acción violenta de algún grupo contra otro grupo. Ustedes, después si quieren, puedan recorrer el mapa mundi y ver los distintos países y ver cómo se formaron los países, y ustedes van a ver que en la abrumadora mayoría de los casos todos los estados nacionales las fronteras actuales son el resultado de alguna guerra. Y alguien se impuso violentamente contra otro, y aquel que se impuso, y por supuesto estamos remontándonos a tiempos muy lejanos, se convertían en los dueños y señores, y generaban los sistemas de gobierno sobre las tierras conquistadas, eran a través del vasallaje, a través de las élites que conducían, el feudalismo. El feudalismo es anterior incluso a las monarquías. Las monarquías se alimentan del feudalismo para conseguir poder. Y si vos mirás el mundo, en general, esto ocurre con una frecuencia que llama la atención. Hay un solo experimento que yo conozco, tal vez haya alguno más, pero el único experimento que yo conozco que es totalmente distinto, y es un experimento de libertad que ocurre en América y que empieza a ocurrir en 1600, 1620, 1630 y que se extiende como lo que después se conoce como la Revolución Americana. Y si ustedes se fijan, el único país que yo conozco, que es el resultado de un experimento totalmente distinto, son los Estados Unidos de Norteamérica, que son el resultado de algo absolutamente diferente. No es la pelea de un grupo violento contra otro, sino la decisión de un grupo de personas de hacer una revolución intelectual impresionante, que es, en 1776, decir que el gobierno que ellos iban a dar era un gobierno que ellos mismos iban a elegir. Hoy es una cosa obvia en buena parte del mundo, y por suerte en el mundo que nosotros conocemos y vivimos de una u otra manera, con algunas salvedades y con algunos problemas en algunos de nuestros países, es un mundo en el cual por lo menos hay un sistema democrático de elección de autoridades. Esto que ahora es obvio, no era obvio en 1776, se tenía que ocurrir. Porque todos los países estaban generados por
de una manera distinta, por una lucha, por una pelea, por una traición, por un engaño, por un acuerdo, por amenazas. Entonces, en realidad, si vos mirás las dos definiciones de economía, te vas a dar cuenta que la definición de escasez y la definición de ciencia oscura de la economía se lleva mucho mejor con estados nacionales más autoritarios. Mientras que para lograr comprender profundamente los beneficios de una economía consciente, lo primero que tenés que vivir es un espacio de absoluta libertad. Pero la libertad es lo que más temen los tiranos. Entonces hay un enorme discurso que hace que el capitalismo consciente ni siquiera sea conocido por las personas. Y lo que hay es un capitalismo de Estado, un capitalismo deformado, que tiene los mismos vicios que cualquier otro sistema de gobierno o de distribución o de generación de producto que está viciado porque no respeta la condición esencial de la libertad. Entonces, ¿cuándo empezó? Yo creo que empezó desde siempre. Es decir, y por eso es la enorme dificultad. O sea, el trabajo que tenemos es enorme. Ahora, eso nosotros no es con esto que vamos a cambiar el mundo, ojalá pudiéramos. Pero entender este modelo mental y empezar a practicarlo y poder, por eso digo, es muy importante que esto no quede en una elucubración teórica. Nosotros tenemos que lograr en nuestro programa que estos conceptos que son teóricos, depositarlos en la práctica, porque nosotros tenemos que trabajar sobre la realidad económica, tenemos que trabajar sobre la realidad de todos los días de las empresas. Nosotros tenemos que, a partir de este modelo de absoluto respeto por la libertad, de absoluto respeto por la generación de abundancia material y espiritual, comprender los desafíos que existen en una empresa y desde allí generar y ayudar a generar la solución a los desafíos que se presentan. Y eso es, yo creo, por eso ese es nuestro gran desafío. Creo, Hugo, que la respuesta a tu pregunta es desde siempre. No hay un momento en que esto, sino que en realidad así empezó y por eso es tan difícil. No sé si te sirve mi respuesta, Hugo, pero sinceramente Sí, es en la que yo creo, ¿no? Me ayuda mucho. Y esa interpretación, esa forma de presentarlo frente a, en el caso de los estados autoritarios y su origen, me ayuda mucho a entender efectivamente el origen, digamos, de... Vale, gracias. Gracias, Hugo. Una última cosa que quiero decir, pues si no esto parece una especie de propaganda del tío Sam. Así como digo eso, yo respeto mucho a los Estados Unidos y me gusta mucho ese país. Y también creo que es una pena, creo que luego el enorme poder que ha generado un país que también se ha vuelto imperial y donde muchas de sus prácticas no son lo que a mí me gustaría. Pero yo sigo teniendo mi corazoncito allí, en el Mayflower. Sigo teniendo mi corazoncito en la Revolución Americana, que yo no la considero la revolución solo de América del Norte. Para mí la Revolución Americana es la revolución del continente en el que nosotros vivimos. Y diríamos, porque esa revolución se extendió a toda América. Y en un momento ese fue el modelo mental preponderante. Ahí en cada uno de los países que están representados por las personas que están en este seminario, hay enormes héroes que lucharon por la libertad en serio de cada uno de esos países. Yo quiero rescatar eso, ¿no? Es a eso a lo que me refiero. Y eso es lo que a mí me gustaría poder rescatar, pero ponerlo en términos contantes y sonantes para generar abundancia, procurar la felicidad en un marco de absoluta libertad. Gracias, Hugo, gracias por la pregunta. Me encantó poder explicarte de esta manera. Tengo dos preguntas más. Voy a atender, a ver, son dos, así que y con eso vamos a hacer una cosa. Voy a tener estas dos preguntas y voy a esperar a ver si hay una mano más levantada y con eso vamos a ir cerrando. Lo tengo a Jorge Velázquez. Voy a darte, Jorge, sonido en este momento. Te saludo y escucho tu pregunta, Jorge. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. ¿Cómo estás? Una de mis preguntas es, creo que llevamos mucho tiempo como arraigando mentalmente la definición de economía y como no viéndolo desde este punto de vista tan positivo y de generar abundancia y de tratar de cambiar este modelo mental que tenemos hoy día por uno que sea de generar abundancia y ayudando a las personas que nos rodean o siendo un motor de soluciones.
Entonces, ¿cómo es que, o cómo has vivido todo el proceso? Me gustaría que nos platiques de cambio mental y cuánto tiempo te ha tomado este cambio. Buenísima la pregunta. A ver, la primera cosa que... Gracias por la pregunta, pero la primera cosa que me apresuro a decir, yo no soy ejemplo de nada, ¿eh? O sea, me costó un montón y a ver, yo tuve mucha suerte, tuve grandes maestros a lo largo de mi vida, a mí me ayudó mucho mi facultad, tuve 2 o 3 profesores que me abrieron la mente y que me mostraron de alguna manera este modelo. Muchas veces charlas que hemos tenido muy largas, peripatéticas, como me gusta llamarlo, ¿no? Nos íbamos a caminar con Freddy Kaufman, muchos de ustedes lo conocen, y conversábamos, también es economista, y conversábamos mucho sobre esto. Yo provenía de un pensamiento que es un pensamiento más liberal, más de derecha, más de y no me avergüenza esto no es fascismo, ¿eh? Digo, la derecha tiene que ver más. Yo tengo un profesor que me decía, mira, ahí en la economía tenés los acumulacionistas y los distribucionistas. Y él me decía, vos sos acumulacionista, o sea, vos te preocupás más por cómo generar abundancia, y a otros economistas que les preocupa más cómo distribuirla. Y yo no tengo problema con eso, pero para distribuirla primero hay que generarla. Pues eso es una cosa casi lógica. Así que había como una cosa en mí que ya yo traía, y esto seguramente tiene que ver con lecturas de pequeño y seguramente con una formación familiar y muchas cosas que, por eso no quiero decir que eso es la única manera. Y después a mí me resultó una especie de turning point, fue cuando empecé a estudiar la historia de la Revolución Americana. Eso para mí fue un shock muy grande, y busqué desesperadamente bibliografía porque me di cuenta de eso. O sea, no sé, esa intuición que yo compartía recién con Hugo, me di cuenta de que había alguna cosa totalmente distinta a la historia que me habían enseñado, y que en Argentina la historia mundial es una historia más bien de Europa, y entonces te enseñan historia de las distintas familias reales, y te enseñan y sabes mucho de los reyes y de las casas reales y de los casamientos arreglados, y sabes porque Argentina siempre estuvo mirando hacia Europa. Cuando entendí el fenómeno de la Revolución Americana, y voy a decir de la Revolución de toda América, me di cuenta que había algo diferente. Después, y a lo mejor ustedes ya lo hayan leído, un libro al que encontré, también por recomendación de Freddy, es el libro de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, y a partir de ese momento no pude pensar de otra manera. O sea, una vez que leí, que había estudiado la historia de la Revolución Americana, y repito, de toda América, y una vez que me encontré con el genio imbatible de Ayn Rand, ya no podía pensar de otra manera. Así que si vos me preguntás, resumiendo, Jorge, yo diría que los 2 grandes alimentos para cambiar el modelo mental fueron entender un proceso histórico que resumí y que le expliqué a Hugo hace un rato, y enfrentarme a la lectura apasionante y esclarecedora del libro de Ayn Rand, ¿no? Porque atrás de ese libro hay toda la filosofía de Ayn Rand que me permitió entender lo que es la virtud del egoísmo, el capitalismo como ética, el capitalismo como ética olvidada, y bueno, y después seguramente algo que uno le agrega de su propia lectura, de su propia cosecha. Y hay una cosa que yo te prometo, Jorge, y es que lo voy a compartir absolutamente todo con ustedes. O sea, a lo largo de este programa, de este año, tengo la esperanza de no guardarme nada, o sea, de contarles todo. Ojalá que eso les sirva. Y lo digo con humildad. No soy modelo de nada, pero es la experiencia que quiero compartir con ustedes. Y de a poquito lo vamos a ir compartiendo. Y a lo mejor a lo largo del programa me vas a volver a hacer esta misma pregunta, pero desde otro lugar, ¿no? Y desde otro nivel de comprensión. ¿Me explico hasta acá, Jorge? Sí, muchas gracias, César. Gracias a vos. Voy a pasarle el micrófono
a Luz, y después tengo una mano levantada y atender, que es la mano levantada de Javier, que vi por ahí que tenía la mano levantada. Entonces, primero, ahora la bajaste, Javier. En todo caso, si era un error, pero voy a atender entonces a Luz. Hola, Luz Helena, ¿cómo estás? Hola César, qué gusto, ¿cómo estás? Un beso, ¿cómo estás? Me encantó tu mirada desde la abundancia en el tema de la economía, porque es verdad, los modelos económicos siempre están partiendo desde la escasez. Y me pregunto cómo tú miras, porque este modelo de escasez tiene como correlato la búsqueda de la equidad, que en un momento tú lo dijiste, ¿no? Y el correlato también es cómo a través de la equidad tú buscas los accesos también, cómo la gente, la población en general puede tener accesos desde la equidad dada la abundancia que se crea. No sé cómo complementas o completas de eso, ¿no? Muy bueno. Una cosa que nosotros vamos a revisar, Luz, y esto tiene que ver con nuestra... Por eso digo, es tan apasionante cuando lo empezamos a ver de esta manera, porque nosotros vamos a hablar de economía y vamos a hablar de management, pero no vamos a olvidar para nada que muchos, la abrumadora mayoría de nosotros también maneja muy bien las herramientas lingüísticas y conversacionales que nos provee el coaching. Y una cosa que nosotros tenemos que disputar ante todo es ¿a qué llamamos equidad? Porque hay como un discurso de equidad y entonces es como políticamente incorrecto oponerse a la equidad. ¿Me explico lo que quiero decir? Y no estoy diciendo que yo me oponga a la equidad. Lo que quiero decir es, lo primero que vamos a revisar es a qué cosa llamamos equidad. Porque yo no estoy a favor de cualquier tipo de equidad. La equidad, o sea, la palabra equidad a mí sola, desnuda de cualquier otra reflexión, no me dice que es algo bueno ni algo malo. No. Y hay muchas equidades que yo no persigo. Por eso tenemos que ver primero a qué llamamos equidad, y una vez que nosotros dotamos a ese adjetivo, otra vez, ¿no? No tratemos equidad como si fuera un sustantivo, como si todo el mundo entiende lo mismo. Vamos a revisar juntos y te prometo una cosa, Luz. Te vas a enojar conmigo. O sea, en este programa, muchos de ustedes van a terminar queriendo romper la pantalla de su computadora. Les acuerdo que eso no me va a perjudicar a mí, lo va a perjudicar a ustedes que se quedan sin computadora. Pero se van a enojar conmigo, pero mi idea es desafiarlos a pensar. Y una cosa que vamos a pensar juntos, llegado el momento, no lo vamos a hacer hoy, pero está pensado, vamos, y te entiendo, y vas a ver, Luz, que cuando terminemos de conversar, vos y yo, en nuestros corazones, vamos a estar de acuerdo. Pero en el medio hay un camino que recorrer. En el medio hay un camino que recorrer. Vamos a partir de un concepto de equidad, vamos a hacer un recorrido. En ese recorrido es posible que vos y yo nos separemos hasta que después nos vamos a volver a encontrar. Pero cuando nos volvamos a encontrar, vos y yo vamos a pensar, los dos, va a ser una conversación transformadora. Pero yo te voy a contar lo que yo pienso, ¿no? Y vos me vas a contar lo que vos pensás. Y por supuesto que vamos a llegar a una definición de equidad que sí es deseable. Pero ahí casi se resuelve automáticamente. Eso es lo maravilloso del modelo de economía consciente. Que una vez que revisaste eso, el problema de la equidad deja de ser un problema y es una hermosa oportunidad. Pero confías en mí que lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, que no lo podemos ir todos juntos. Pues además yo quiero que vengan, esto es como una entrega, como una serie, ¿no? Yo quiero que vengan a la próxima teleclase. Así que esto lo vamos a ver a la misma batidora y por el mismo baticanal, pero en alguna entrega sucesiva. ¿Te parece bien? Sí, claro, estoy dispuesta a eso y gracias por... Gracias. Por mostrarnos esto, ¿no? Me encanta. Gracias, Luz. Gracias. Tengo una mano levantada de Álvaro, creo que es la única que me falta atender. Así que voy a hacer eso y luego vamos a ir al cierre. Álvaro, te paso micrófono y te escucho. El resto, si se quiere silenciar, así mismo mejor, así no. ¿Qué tal, Álvaro? Un gran gusto escucharte. Gracias, César, y pues a todos buenas noches, muy complacido. No sé, escuchando tu charla de hoy, como la introducción al tema, y es más un comentario que una pregunta de pronto, porque
tiene que ver un poco es cómo hemos venido tradicionalmente viendo las cosas desde mucho tiempo. Un poco la pregunta que hacían antes es en qué momento cambiaste, y más bien es el reto nosotros, cómo podemos hacer para cambiar, porque a mí personalmente, y hablando un poquito con el conocimiento del coaching, hablando desde lo mío, es como esa riqueza material que definitivamente es lo que nos convoca o nos hace, bueno, es el objetivo con esa riqueza de moral y con ese tema de la libertad. Es un poco cómo podemos cambiar la película. Yo no sé por qué esto a mí me conecta un poco como lo que pasó hace unos 70 o 60 años con Einstein, cuando de una manera muy avanzada vio el mundo diferente y vio que el pensamiento no era lineal, sino que el pensamiento y había más dimensiones y había otras cosas. Y es como una ciencia, es como mirarlo con otra perspectiva. Y ya hoy, por ejemplo, desde el año pasado, para mí, creo que el tema de las ondas gravitacionales, que creo que todos creímos algo, es un tema que yo todavía no entiendo, pero sí sé que se dan cuenta que con un pensamiento diferente sí es posible ver las cosas diferentes para entenderlas diferentes y abrir infinitas posibilidades y probabilidades. Yo no sé por qué eso me conecta es con el reto de que nosotros en la economía consciente, enfocándonos en esto, es como la misión de venir a ver las cosas diferentes, porque entonces nos podemos quedar toda la noche hablando de lo que nos han impuesto, de lo que es solamente del resultado. Yo las 30 o más años que puedo tener de experiencia en el mundo, digamos, de la economía real, sin ser economista, veo un gran problema es cuando solamente se busca el resultado, y entonces ahí nos desconectamos muchas veces con nuestra integridad y perdemos nuestros valores y perdemos nuestra moral, o lo pierden. No lo he perdido, pero lo pierde. Y cómo nos frustramos a veces con el resultado solamente, pero después cómo nos damos cuenta que si hemos sido coherentes, pues eso también nos permite seguir adelante y avanzar y como estar conectados con las personas. Pero yo lo que siento ahorita es como una confusión grande, como un gran caos, que quiero empezar de pronto más que a organizar o a concluir para aplicarlo. Y es como un poco como lo que yo veo, es un poco lo que yo veo como reto, y que me parece interesante de esta charla y de esto que estoy como comenzando. Yo antes de que empezara, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es más un comentario, y es un poco mi comentario desde lo que yo veo y lo que he visto, y eso es lo que quería como traer aquí a club, compartirlo, y muchas gracias. Gracias a vos, Álvaro, y me encanta tu confusión, porque esta primera teleclase es para hacer lío, casualmente, es para hacer ese lío, porque lo que estamos tratando de hacer es cambiar el modelo mental. Y cuando uno cambia un modelo mental, lo primero que pasa es que hay lío, hay como un caos, hay como algo, porque ciertas piezas se desacomodan. Esa también va a ser mi responsabilidad, no dejar las piezas desacomodadas, sino que desacomodarlas para volver a acomodarlas de una manera diferente. A mi gusto, y por eso es la confianza que ustedes han depositado en mí, espero que merecérmela a lo largo del programa, es que cuando volvamos a depositarlas cada una en su lugar, el modelo mental de cada uno de nosotros haya sufrido una transformación que nos permita ser mucho más productivos, mantener una ética y una moral inquebrantable, todo en un espacio de libertad absolutamente irrenunciable. Si nosotros logramos eso, ese es el objetivo del programa, y vuelvo a decirlo, no vean este programa como economía consciente por un lado y management consciente por el otro. Todas las actividades que hacemos, el programa de economía consciente, las clases de management consciente, las office hours donde ustedes van a poder venir y preguntar lo que necesiten, lo que sea, y la revista, van a estar todas orientadas a ir generando este modelo mental y a ir generando orden allí donde por ahora puede haber un poco de confusión y caos. Si hoy tenemos un poco de confusión, podemos decir que el objetivo de la primera clase está logrado. Así que gracias, Álvaro, por tu comentario. Creo que no tengo ninguna mano más levantada. Javier, veo que hay una mano levantada, Javier, y con esto cierro. Javier, te paso a vos. Hola César, hola a todos, buenas noches. Pues, mira, un breve comentario también en la línea de Álvaro, y creo que si el objetivo de esta teleclase era que saliéramos con esta confusión,
está cubierto, pero no solo eso, a mí me hace reflexionar, me queda también, estoy con la duda de estudiar un poco, aparte de esta cuestión de la Revolución Americana, yo creo que tiene que ver mucho con estas grandes mentes tipo Franklin, Washington. En fin, fue como otra forma. Había en este modelo mental que crea esta sociedad algo que no hubo en las Américas de abajo, en las Américas del Sur. Y eso hace una diferencia, y creo que también otra cosa que influye en esta cuestión de la manera de ver la economía, de la manera de ver la abundancia, tiene que ver con la religión, tiene que ver desde mi punto de vista, algo hay ahí de esta cuestión de culpa, y los malos son los ricos, y el cielo solamente es de los pobres. Hay una serie de ideas que están y que han conformado, que han abonado a este modelo mental que invita siempre, o durante muchos años, yo me eduqué con los jesuitas, y había esta contradicción, esta parte, por una parte los veía que estaban llenos de dinero, pero por otra estaban diciendo, no hay que ganar dinero, hay que estar atento a los más pobres y ayudarlos y todo eso. A lo largo de mi vida me ha llevado varias confusiones, he dado varias vueltas, y bueno, afortunadamente en un tiempo pude ser empresario exitoso sin culpa. Entonces, bueno, la reflexión era por ese sentido, me quedo no solamente confundido, sino inspirado a leer un poco más y a profundizar un poco más, y tal vez ese es el motivo por el que quiero hacer el comentario, para que me des algunos tips. Buenísimo, buenísimo. A ver, una cosa que me apresuro a decir, y con esto ya prometo voy cerrando, el programa de economía consciente está inspirado en una filosofía que considera la pobreza una desgracia. La pobreza no es deseable, la pobreza no es una virtud, la pobreza es una desgracia. Y lo que nosotros tenemos que tratar, las personas que a lo mejor tenemos una educación y una posibilidad, y tenemos la posibilidad de manejar recursos, es luchar contra la pobreza. La pobreza no es buena, la pobreza no es deseable. Una persona pobre es una persona que no puede educarse, una persona pobre es una persona que no puede vestirse, una persona pobre es una persona que no puede darle salud para sí y para sus hijos. Eso no es deseable. No hay ninguna razón para que deseemos eso. Por lo tanto, hay en el libro Los Miserables, y yo lo comentaba otra vez también en el musical de Los Miserables y en la película, hay una frase que a mí me conmueve, que es en la canción Un Día Más, One More Day. Hay un momento en que la letra dice: todo hombre será un rey. Todo hombre será un rey. Y para mí ese es el objetivo. Rey en el sentido, todo hombre alcanzará su felicidad. Todo hombre será rey. Por lo tanto, la primera cosa es vamos a luchar contra la pobreza. No vamos a tomarla como una virtud. Eso para mí es fundamental. Y la otra cosa que vamos a hacer, Javier, juntos, vos nombraste una persona, nombraste a Benjamin Franklin. Vale la pena leer a Benjamin Franklin. Muchas personas les encanta la Revolución Francesa y piensan que la cuna de la libertad fue en 1789 y la toma de la Bastilla. Quiero contarles primero que hay una cuestión cronológica obvia. 1776 es antes que 1789. Pero además de eso, todas las ideas de igualdad, fraternidad, etcétera, que fueron las que en principio provocaron a la Revolución de julio de 1789, tienen un inicio, y no sé si sabían, Benjamin Franklin fue embajador de la naciente República de los Estados Unidos en la corte francesa, y él llevó a Francia las ideas de libertad. O sea que nada es casual. Entonces nosotros vamos a tratar de abrevar de todo eso para tener un modelo mental que nos permita ser excelentes consultores, excelentes profesionales en el mundo de los negocios, porque ese es nuestro objetivo. Repito, tengo para mí, que el lugar donde mejor podemos dar la batalla para generar abundancia espiritual, para generar abundancia material y para generar un clima de libertad y respeto por lo demás, es el mundo de los negocios entendidos como negocios conscientes. Por eso nosotros estamos en este programa, y bueno, y por eso también los espero. Ustedes saben que el lunes, esta es la única vez que vamos a tener tan apretadito el cronograma. El lunes vamos a tener la teleclase
de Management Consciente. Ya mañana van a recibir la invitación para que se inscriban. Los voy a estar esperando el lunes a las 22 horas de la Argentina y a la hora que sea del lugar en el que se encuentren. Nos volvemos a encontrar y otra vez, un ratito en economía, otro ratito en management, pero no pensemos como dos compartimentos separados. Forma todo parte de un modelo mental para intervenir en el mundo real que nos permita generar abundancia material, generar riqueza espiritual en un clima de libertad. Nos estamos viendo entonces la semana que viene, el lunes los espero. Les mando un beso grande desde el sur de América del Sur y gracias por esta nuestra primera incursión en el mundo de la economía consciente. Ojalá que ustedes lo hayan pasado tan bien como lo pasé yo. Un saludo grande, un beso para todos, gracias y nos vemos el lunes que viene. Chao, chao.